Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Últimamente en mis vídeos sobre calefacción he estado recibiendo muchos comentarios sobre cómo revisar un motor del inductor. El motor del inductor no funciona, no recibe corriente, hace ruido, está caliente, está trancado, inductores, inductores, inductores. Así que finalmente decidí hacer un vídeo exclusivamente sobre el motor del inductor y espero cubrir todo lo referente. Así que comencemos y abramos nuestra calefacción y echemos un vistazo al motor del inductor dentro de esta calefacción de alta eficiencia Carrier. Justo aquí tenemos nuestro conjunto del motor del inductor. Si quisiera reemplazar esto, no podrían cambiar solo el motor, tendrían que hacerlo con todo el conjunto, la carcasa de plástico junto con el motor. Y por supuesto la función del motor del inductor es empujar los gases de combustión o los gases de escape a través de esta tubería y fuera de la casa. Comencemos con un motor del inductor con ruidos. Si su motor de inductor hace ruidos cuando está trabajando, lo primero que me gusta revisar, si salgo y ya saben, primero pongo el termostato en calor para que prenda, veré esta cosa prenderse y si vibra y hace ruido, lo primero que intentaré es presionar la carcasa del motor del inductor en diferentes puntos, ya sabes, y ver si eso afecta a la vibración. Si presionar la carcasa hace que la vibración o los ruidos paren, entonces ya saben que probablemente algo esté flojo. Pueden intentar apretando tornillos, o todos los tornillos que la rodean, o pueden intentar ajustarlo un poco para que el ruido cese. Pero tengan en cuenta que si tienen una calefacción de 80% con la ventilación de metal y carcasa de metal, si la calefacción está encendida, esta carcasa se pone muy caliente. No se vayan a quemar presionándola. Pónganse unos guantes o esperen a que se enfríe antes de tocarla. Ahora, este es un Carrier nuevo, pero las calefacciones Carrier viejas de 80% tienen un tipo de motor del inductor diferente que tiene una plancha triangular de metal detrás de él a la que está fijado. Y a veces veo que cambian motores del inductor y lo que tenían malo eran los separadores. Tienen tres separadores negros, esos motores de inductor viejos. Esos separadores se desgastan y eso es lo que causa que el motor del inductor vibre como loco. En realidad, en esos modelos viejos de Carrier, todo lo que tienen que hacer es reemplazar los tres separadores y eso elimina el ruido. Otro motivo por el cual el motor del inductor hace ruido es porque tal vez se metió un ave ahí, o hizo un nido y tiene una roca o una piedra, todo lo que pueda bajar por la tubería. Porque estas tuberías están generalmente a un lado de la casa, el suministro y el escape. Ambas tuberías van a un lado de la casa. O tal vez tienen niños pequeños y lanzan cosas ahí dentro, pueden terminar dentro de la carcasa del motor del inductor. Tienen la hoja del enfriamiento en el exterior aquí. Básicamente enfría el motor mientras la calefacción funciona, pero en el interior tienen la rueda del soplador misma que empuja los gases de escape hacia afuera. Y esa rueda en la parte interna hará un ruido enorme si algo le entra, o puede trancarse. Y el último motivo es que los cojinetes del motor se están desarmando. Si los cojinetes no están y suena como algo que se muele cada vez que se prende el motor del inductor, y no es nada de lo que les dije antes, entonces simplemente significa que el motor está comenzando a destruirse. Ahora, he visto motores ruidosos trabajar por años antes de pararse. Así que no creo que sea una situación de urgencia el tener un motor del inductor ruidoso y que tengan que reemplazarlo inmediatamente, pero solo como precaución yo probablemente iría pidiendo uno nuevo y lo tendría guardado cerca de la calefacción en caso de que muera. Lo siguiente que quiero cubrir es un motor del inductor trancado. Puede estar parado o trancado o el motor puede estar fundido. Em, lo primero que yo haría para saber si está trancado o no es abrir la calefacción y girar las aspas de enfriamiento y ver cómo lo hace. ¿Ven cómo la mía gira sin problemas y sigue girando, girando, girando? Las aspas de enfriamiento deberían girar libremente, como la mía de aquí. Ahora, no todas las calefacciones tendrán unas aspas de enfriamiento frente a esto. Así que, si no tienen unas aspas de enfriamiento enfrente, muchas veces pueden tomar un destornillador plano y meterlo por el medio, aquí, y girar las aspas. Hay otra rueda pequeña ahí. Pueden alcanzarla con un destornillador pequeño, ya sea en el frente, habrá un aspa debajo de la rejilla o en el medio. Métanse ahí con un destornillador pequeño y empujen esas aspas a ver que también giran. Y algunos motores del inductor viejos no tienen ninguna aspas en el frente al motor, solo tienen cosas dentro. En ese caso lo que pueden hacer es tomar una pinza delgada, toman el eje del frente y lo giran. Si el motor del inductor gira libremente, las aspas de enfriamiento o el eje o lo que sea que esté girando, si giran libremente, entonces saben que el motor del inductor no está trancado. Pero
Si tratan de girar la rueda y está crujiente o pesada, puede significar que el motor está muerto o que tiene algo atascado dentro. De nuevo, un ave muerta o restos de nido. Y la única forma de verificarlo es sacando el motor del inductor. No voy a hacerlo en este momento, pero por ejemplo, al final del vídeo sacaré el motor del inductor solo para mostrarles cómo se hace y cómo se ve su interior. Y si llegan a la calefacción y el motor del inductor está rígido al comienzo, pero luego de que le den un par de vueltas se acomoda y comienza a girar mejor, en ese caso lo que pasa la mayoría del tiempo es que como durante el verano la calefacción no trabaja, la primera vez que lo hace el motor puede que le cueste arrancar. Lo liberan y ya está, listo para la marcha. Luego de eso no tendrán problemas para el resto de temporada. Pero si no tienen mucha suerte y no importa cuánto gire la rueda, sigue muy duro, no se libera, lo que pueden probar es aceitando ese motor. La mayoría de los motores nuevos vienen sellados y no tienen puertos de aceitado, solo las calefacciones muy viejas tienen un punto de aceitado en alguna parte enfrente, un pequeño agujero donde meter la botella de aceite Schum, meter la boquilla dentro de ese hueco y aceitarlo de esa forma. Solo las muy viejas lo tienen. Las calefacciones nuevas vienen con los rodamientos sellados, así que no tienen puerto de aceitado. Pero lo que pueden intentar es meter la boquilla del aceitador Schum detrás de aquí, entre la carcasa y el motor, y tratar de aceitar el eje donde entra el motor. Por supuesto, para hacer esto es mejor sacar el motor y luego aceitarlo. De esa forma el aceite se mete por el eje y baja a los rodamientos. Y después de aceitarlo comienzan a mover la rueda para tratar de meter ese aceite dentro lo más posible. Y hago eso varias veces durante el invierno solo para conseguir clientes, pero usualmente si un motor está trancado y pueden liberarlo aceitándolo, seguramente se volverá a trancar en un par de semanas o si tienen suerte un mes. Es muy extraño que aceitarlo sea una solución permanente. Ok, suficiente. Avancemos al siguiente escenario. Digamos que las ruedas giran libremente y a veces las pueden escuchar zumbando, como si quisieran arrancar, pero el motor no lo hace. Eso es normalmente una mala señal. Eso comúnmente implica cambiar el motor, particularmente si ponen la mano en el motor y está hirviendo. Esa es una mala señal. Otra cosa que puede causar eso es un capacitor malo. Pueden reemplazar el capacitor y probablemente funcione. Pero para ese entonces, como estaba tratando de arrancar todas esas veces, el motor puede que esté dañado, así que no va a durar mucho igualmente. Yo igual recomendaría reemplazar el conjunto completo del motor del inductor. Pero más adelante les mostraré cómo reemplazar el capacitor también. Y por último, si perciben un olor a cable quemado que viene del motor del inductor y no arranca pero zumba y está caliente, en ese caso está casi garantizado que tienen averiado el motor. Las bobinas están comenzando a derretirse, tienen que reemplazarlo todo. Ok, todas las pruebas previas no requerían un medidor, podrían probar todo sin nada realmente, pero para verificación, ya saben, para saber con certeza si está mal o no, necesitan un medidor, un multímetro digital para chequearlo. Primero permítame mostrarles cómo verificar voltaje en el motor del inductor para ver si está trabajando correctamente o no. La forma como trabaja la secuencia de operaciones en una calefacción, el termostato pide calor, si lo ajustaron a calor e incrementaron la temperatura, y luego del termostato, lo primero que enciende la calefacción es el motor del inductor. Así que si el termostato pide calor, pero el motor del inductor no enciende, entonces o el motor está mal o hay un problema con el termostato o la tarjeta de control. Una forma sencilla de probar eso es encontrar la conexión, donde los cables van hacia el motor del inductor. Aquí tengo todos mis cables que van al motor del inductor. Entran en este conector. Y si se fijan, usualmente en la mayoría de los motores del inductor habrá una tierra, uno negro y uno blanco. Pero el mío también tiene uno rojo. El motivo por el que hay un cable rojo es porque esta es una calefacción de dos etapas. Esta será la etapa de alta y esta la de baja. Pero indiferentemente de lo que la calefacción tenga, si es de dos etapas o de una, la chequean desde el cable blanco al negro. Porque incluso si tienen una calefacción de dos etapas, momentáneamente arranca por la etapa alta y luego pasa a la baja. Así que ponen un conductor en el blanco y otro en el negro. Y si su termostato pide calor, el motor del inductor debería estar recibiendo 120 voltios. Tengo mi switch de corriente apagado en este momento.
Lo prendemos de nuevo y vemos si tenemos petición de calor. Y porque esta es una calefacción Carrier, cada vez que apaguen el switch y lo prendan, lo primero que hacen las calefacciones Carrier es prender el motor del soplador durante 90 segundos antes de hacer otra cosa. Es como un ciclo prepurga. Mi motor del inductor prendió y como pueden ver tengo 120 voltios. Voy a volver a apagar la corriente. Si le llegan 120 voltios al motor del inductor pero no enciende, entonces ya están seguros de que el motor está averiado o el capacitor está muerto. Pero, ¿qué pasa si no llega a los 120 voltios al motor del inductor? En ese caso, el siguiente paso que tomaría sería ir al tablero de control, que estará aquí abajo. Y cuando quitan esta puerta inferior, habrá un switch debajo de la puerta. Les mostraré el mío aquí. Hay un switch de puerta que se desactiva y que corta la corriente de la calefacción. Así que con fines de pruebas, cuando quiten la puerta tienen que mantener ese switch cerrado. Yo usé un pedazo de tape metálico para mantenerlo así. Y poder hacer nuestras pruebas con la corriente encendida. Así que voy a prender de nuevo el switch de mi calefacción. Y como pueden ver, tengo luces aquí. Si ven alguna luz LED titilante en el tablero de control, significa que la calefacción recibe corriente y el transformador está bien. Pero si la calefacción recibe corriente y no se prende la luz LED, puede significar que o la tarjeta de control está averiada o lo está el transformador, o por alguna razón la calefacción no está recibiendo corriente en absoluto. Ok, apagué de nuevo mi calefacción. Y por supuesto es mejor verificar con un medidor si tienen voltaje o no, especialmente si la tarjeta de control no tiene ninguna luz LED. Ajusté mi medidor a voltaje y se darán cuenta de que la regleta de terminales del termostato, de la tarjeta de control en este es como extraña, usualmente es una regleta pero está como dividida. Lo que deben buscar es R, W y luego también común, que está aquí. Así que para verificar que la tarjeta está recibiendo 24 voltios del transformador, de hecho son más bien como de 24 a 28 voltios. Ponen un conductor en R y el otro en común. Así que déjenme prenderles de nuevo rápidamente la corriente y les muestro cómo se ve. Y por supuesto, como hice el ciclo de la energía, el motor del soplador prende primero, siempre lo apago porque es muy ruidoso y estorba cuando estoy hablando. Pero esta vez lo dejaré encendido. Así que si voy de R a común, eso me dirá si estoy recibiendo el voltaje adecuado en la tarjeta de control. Como pueden ver, recibo 27.6 voltios. Así que si tienen 27 voltios entre R y C, o si la luz LED está parpadeando, entonces saben que el transformador está bien y la calefacción está recibiendo corriente. Lo siguiente que haré es descartar el termostato. Y para hacer eso, hay que puentear R y W. Así que aquí está mi R, aquí mi W. Mientras hago el puente entre R y W es mejor tener la corriente de la calefacción apagada. Así que apago la calefacción, pongo un caimán en R y pongo el otro caimán en W, W1. Tengo otros vídeos sobre cómo puentear el termostato o bypassearlo en la tarjeta de control y en el mismo termostato, junto con un vídeo sobre el cableado del termostato. Así que si quieren más información respecto a esto, vayan y vean aquellos vídeos mejor. Así que teniendo un puente entre R y W, básicamente estoy haciendo un bypass al termostato y si prendo mi calefacción, comenzará mi ciclo de calentamiento. Ok, apagué de nuevo la corriente de mi calefacción para que me escuchen mejor. Pero básicamente si tienen la energía prendida, si tienen un puente entre R y W, las luces LED están parpadeando, eso significa que deberían estar recibiendo 120 voltios del tablero de control al motor del inductor. Lo pueden probar pinchándolo así o pueden desconectarlo. El conector que va al motor del inductor
y meten las puntas de los conectores dentro del enchufe. Pero si lo hacen así, tengan cuidado de no dañar los pines dentro del enchufe. No empujen los conductores ahí. Si los doblan, puede que se les complique el día. Es muy difícil tratar de desdoblarlos o terminan teniendo que cambiar todo el conector. Si le llegan 120 voltios al motor del inductor, pero no prende, entonces el motor del inductor está mal o el capacitor está muerto. De cualquier manera, yo cambiaría todo el conjunto del motor del inductor. Pero déjenme mostrarles rápidamente cómo probar el capacitor por si quieren hacerlo. Primero les desconectan los cables que les llegan. Tengan cuidado de no tocar las patas porque pueden tener un poco de carga. Le hacen corto al capacitor para asegurarse de que no tiene carga y por supuesto el switch de la corriente de la calefacción debe estar apagado. Hacen el corto así, luego ajustan el medidor a microfaradios y la mayoría de los motores del inductor tendrán capacitores de 5 microfaradios, pero a veces hay de distintos tamaños y deben estar dentro del 5% de esos 5 microfaradios. Más o menos 5%. Si pongo los conductores en este capacitor, a veces le toma un poco de tiempo cargar. El mío carga muy rápido, es 4.98. Así que mi capacitor está bien. Y probablemente ya se dieron cuenta, pero este capacitor no se ve como los capacitores comunes, los cilindros metálicos, los que usan los motores del inductor. Permítanme sacar este para que puedan verlo mejor. Es más bien como una cajita negra. Y en este lado de él, justo ahí, los 5 UF, esa es la calificación de los 5 microfaradios. Y como dije antes, casi todos son de 5 UF, 5 microfaradios, más o menos 5%. Así que si por ejemplo su capacitor solo lee 1 microfaradio y al motor le llegan 120 voltios pero no enciende, lo más probable es que sea culpa de este capacitor. Ahora, si detectan este problema a tiempo y el motor no ha estado intentando arrancar durante un par de días, entonces pueden simplemente reemplazar el capacitor y ya está. Pero si el motor está muy caliente y tiene días tratando de arrancar antes de que ustedes bajaran a verlo, yo recomendaría reemplazarlo todo, porque es probable que el motor ya esté dañado. Y una última cosa respecto al voltaje. Si está recibiendo poco voltaje, recuerdan que digo que deberían llegarle 120 voltios al motor del inductor. Digamos que solo le llegan 80 voltios al motor del inductor. En ese caso, lo primero que yo buscaría son conexiones flojas, e intentaría apretar todos los cables o meterlos en los enchufes un poco mejor. Cada cable que va al motor del inductor y luego la misma tarjeta de control. Por ejemplo, si tengo mi medidor para medir voltaje y tengo un conductor aquí y otro aquí, en lugar de recibir 120 voltios, digamos que llegan 80. En ese caso, lo más probable es que tengan la tarjeta de control dañada si no tienen conexiones flojas. La forma de verificar eso es encontrando el transformador, que en mi caso está justo en la parte superior de la tarjeta de control, encima de ella. Vean a dónde van los cables principales. Usualmente son blanco y negro. Esos tendrán nuestros 120 voltios. Vean a dónde van estos cables. En mi caso uno va por aquí, en la base, y el negro va a la derecha de ese. No voy a hacer un acercamiento de esto, pero básicamente lo que harán es meter los conductores del medidor debajo de esos terminales y ver si a la tarjeta de control le llegan 120 voltios. Así que si hay 120 voltios ahí, pero solo salen 80 voltios hacia el motor del inductor, entonces lo más probable es que la tarjeta de control esté dañada. Entonces, si recibe 120 voltios, pero solo manda 80 al motor del inductor, entonces tienen un problema con la tarjeta de control. Ok, y luego de voltaje, la siguiente forma de verificar el motor del inductor será verificar la resistencia. Esa es la verificación de las bobinas eléctricas dentro del motor. Así que ajustan el medidor al símbolo de la herradura, resistencia, y cuando verifican resistencia, la corriente debe estar apagada y los cables desconectados. Así que, este conector del motor del inductor tiene que desconectarse, o en otras palabras, completamente aislado. Y si verifico resistencia entre el común y mi cable vivo, o básicamente esta sería la fase alta y la fase baja, debería tener algún tipo de resistencia, probablemente algo entre 40 y 100 ohms. Si le echamos un vistazo a mi medidor,
tengo 86 ohms o 86.7. Diferentes motores tendrán diferente ohmiaje, puede ser 40, 90, 60. Diferentes motores tendrán diferentes lecturas, pero básicamente lo que buscan es algún tipo de lectura de ohmios. Si les da OL, significa que tienen una bobina abierta, en alguna parte está quemada. O si tienen 0.0, eso usualmente indica un corto directo. Tengo una buena lectura para mi fase alta. Si verifico el cable rojo, que sería mi fase baja, veamos qué nos da. Y este motor del inductor está bien, así que debería estarme dando buenas lecturas. Como pueden ver, estoy obteniendo 30 ohms, así que esta bobina está bien. Si obtienen lecturas de ohms como esa, saben que el motor del inductor está bien. Lo que no quieren ver es OL o 0.0. Otra cosa que pueden probar es energía. Digamos que el cable negro, el vivo a tierra, de vivo a tierra, siempre debe ser OL, en ambos, el cable rojo y el negro. No debe haber continuidad entre la pata viva y tierra. Bueno chicos, así es como revisan un motor del inductor con un medidor. Y hay cosas que quiero tocar antes de culminar este vídeo. Una de ellas es, ¿qué pasa si el motor del inductor está funcionando todo el tiempo sin parar, no se apaga? Independientemente de si los quemadores están activos o no, el motor del inductor sigue funcionando. Normalmente eso es porque el tablero de control está averiado. Si eso les pasa, lo primero que yo haría es desconectar el motor del inductor. No quieren que esté funcionando todo el tiempo. No están diseñados para funcionar continuamente. Si va a estar funcionando y funcionando por días enteros, ese motor se quemará. Y como dije, posiblemente se trata de la tarjeta de control averiada, pero el motor del inductor puede estar funcionando porque algún límite de seguridad se disparó, como un despliegue de llama, por ejemplo, un high limit. He visto calefacciones donde, si un límite de seguridad está disparado, hace trabajar al motor del soplador y el motor del inductor incesantemente, hasta que se solucione ese problema con el límite de seguridad. Así que aparentemente es un problema con la tarjeta de control, pero antes de llegar a esa conclusión, vean si tienen algún código de error o luces parpadeantes en la tarjeta de control para ver si algún seguro se disparó. Y el siguiente problema es cuando el motor del inductor prende y se apaga. Prende un par de segundos y se apaga. Prende y se apaga. Usualmente eso es causado ya sea por una conexión floja en alguna parte, o a veces he visto que la causa de eso es que el presostato se abre por una fracción de segundo. Se cierra, pero se abre por una milésima de segundo y se cierra de nuevo. Eso causa que el motor del inductor tenga esa pata o ese tartamudeo donde se apaga y se prende de nuevo. Y de todas las veces que he tenido que lidiar con algo como eso, la mayoría era el presostato. Y la cosa es que se dispara tan rápido y luego se cierra tan rápido de nuevo que el medidor no lo capta si lo están midiendo con un medidor. Así que en esos casos, un buen test es puentear el presostato. Si el motor del inductor trabaja sin tartamudear con el presostato puenteado, entonces saben que hay algo mal con la ventilación. Ya sea que no está ventilando correctamente, hay algo mal con la rueda del soplador del motor del inductor, o tal vez tienen un nido o alguna otra cosa dentro. Pero hasta que se resuelva ese problema de ventilación es muy probable que siga brincando así. Tengo un vídeo de 10 posibles razones por la cual se puede disparar un presostato, tal vez alguna puede ayudarles. Y también tengo un vídeo sobre 3 formas de solucionar problemas del presostato. Así que si necesitan más información sobre los presostatos en relación con el motor del inductor, vean esos vídeos. Pero me gustaría subrayar que, si alguna vez puentean un switch de seguridad, eso solo debe ser realizado con fines de prueba. Nunca dejen un presostato o algún otro switch de seguridad puenteado. Y como les prometí, procedamos a sacar este motor del inductor y echar un vistazo para ver cómo se ve por dentro. Antes de sacarlo, probablemente tengan que desconectar algunos cables. El cableado es muy simple, normalmente solo lo desconectan. También hay mangueras de presostatos o tubería, deben sacarlas. De igual forma para que nada se interponga en el camino cuando lo estén sacando. Recuerden de dónde la sacaron, eso sí. Anótenlo o márquenlo para que recuerden dónde ponerlo de nuevo. Desconecté eso también. Y luego mi presostato probablemente se va a atravesar también. Voy a quitar este conjunto. Ok. Quitamos el presostato del camino. Y ahora estamos casi listos para sacarlo. También voy a sacar el ventilador que está aquí. Esta bota. Y creo que para hacer eso voy a aflojar a este amigo de aquí.
También voy a aflojar este tornillo de este lado. Trataré de jalar esta bota fuera de la carcasa del motor del inductor. Usualmente no lo saco completamente, no quieren hacerle daño, romperlo. Así que una vez que está bien flojo, cuando saqué todos los tornillos de la carcasa de motor del inductor debería ser capaz de girarlo hacia afuera. Y ahora, para el tramo final, solo tengo que sacar todos los tornillos que aguantan la carcasa del motor del inductor. Creo que esos son todos. Y debería ser capaz de sacar mi motor. Y como siempre, se les olvida por lo menos un tornillo y uno oculto debajo. Ok, intentémoslo de nuevo. Bueno, eso me tomó un poco de persuasión. Pero con un poco de juego, logré sacarlo. Y así es como... Esta es una calefacción de alta eficiencia, así que tiene algo de agua en ella. Así se ve por dentro. Y el impulsor en el interior es tan solo un ventilador plástico. Por eso a veces, si algún tipo de residuo entra ahí, una piedrita o algo, este impulsor se rompe en pedazos. Y si el ventilador interno se rompe, realmente no hay nada que puedan hacer más que reemplazar esta carcasa completa. Y algo más que quiero señalar es que, sobre todo en calefacciones viejas, cuando jalan para sacar el motor del inductor, este sello de aquí probablemente resulte afectado, o queda totalmente destruido cuando sacan el motor del inductor. En ese caso, cuando meten el nuevo motor del inductor o ponen el viejo de nuevo, asegúrense de tomar un poco de silicón de alta temperatura. Por ejemplo, si este sello resulta dañado, este rojo de aquí, yo sacaría los restos completamente y rellenaría ese espacio con el silicón de alta temperatura antes de poner ese motor del inductor, para que no haya ningún humo de escape saliéndose y eso pueda causar problemas con el presostato. Bueno chicos, lo puse todo de vuelta y no me sobró ningún tornillo. Eso es de hecho todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que hayan encontrado útil el vídeo y yo sé que no hablé de los motores del inductor de velocidad variable y lo hice a propósito ya que en la mayoría de esos motores del inductor de velocidad variable tienen que seguir los procedimientos del fabricante para revisarlos y cada marca es distinta, tienen que ir al manual en cada uno de ellos. Por eso no me metí con estas cosas. Pero habiendo dicho eso, todos los motores del inductor de velocidad variable que he cambiado, y he cambiado algunos cuantos, casi siempre es bastante simple. Si al motor del inductor le llega corriente, pero no prende, el motor está dañado. Esos motores del inductor de velocidad variable no tienen capacitores, esta no es variable, ya saben, si le llega corriente y no prende, no da vueltas, está mal. Ojalá esto les ayude a solucionar problemas del motor del inductor, y si tienen algún otro comentario, consejo o sugerencia o lo que sea relacionado con el motor del inductor, por favor compártanlo con nosotros en los comentarios de abajo. Gracias por ver este vídeo, no olviden machacar ese botón de me gusta a la salida y nos vemos en la próxima.